Queridos hermanos, hermanas, comencemos este momento de formación glorificando a Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Quien les habla, Nelson Romero, miembro de la Hermandad Juvenil de la Familia Fuente Real. En este momento, radicado en Roma, cursando estudios sacerdotales y haciendo un hermoso camino, cada día más enamorado de la Navidad y del Señor Jesucristo. El tema que me corresponde hablarles hoy es una exhortación apostólica del Papa Francisco. Admirabile signo, es decir, el signo de la admiración. Y aquí vamos a tratar sobre el significado y el valor de Belén. Pero antes de esto quiero leerles un poema regalado por Monseñor Sabres Cordero a la familia de la Natividad y Epifanía del Señor. Porque nosotros tenemos que consagrarnos a Jesús. Quizás aquí de fondo podamos escuchar estos villancicos que alegran la Navidad. Pero estos villancicos no alegran. Estos villancicos son el reflejo de la alegría que nos da tener a Jesús nacido entre nosotros. Entonces, la primera invitación es, a través de este poema o esta rima, consagrar nuestras vidas a Jesús, que nació hace más de 2000 años, en la noche más santa, la noche más niña, la noche más casta, la noche más bella, la de más estrellas, la de más campanas, la noche más llena, la noche más alba. Para nosotros comenzar este tema tenemos también que tomar en cuenta que nosotros tenemos que estar en el mundo como los pastores de Belén, que un día recibieron ese maravilloso anuncio del ángel y decidieron desde su humanidad ir a adorar a Jesús. Algo importante de nuestra Navidad es el signo del pesebre. Es tan estimado por el pueblo cristiano que siempre ha causado asombro y admiración, porque estas imágenes representan un acontecimiento único en la historia, el nacimiento del Mesías, de nuestro Salvador. Y lo más importante es que no es en la historia, es en tu historia, porque Jesús ha nacido para darte la plenitud de la vida. La representación de este acontecimiento equivale a anunciar el misterio de la encarnación del Hijo de Dios con sencillez y alegría. Este Belén es, en efecto, como dice el Papa Francisco, es la escena de la Navidad, la contemplación, el Evangelio vivo. Y aquí descubrimos que tanto nos ama Jesús, así hasta el punto de unirse a nosotros para que nosotros también podamos unirnos a Él. El origen del pesebre se encuentra confirmado, o mejor dicho, confirma algunos detalles del Evangelio sobre el nacimiento de Jesús en Belén. Ciertamente Lucas dice sencillamente que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había sitio para ellos en la posada. Jesús fue colocado en un pesebre. Esto procede de la palabra presepio. El Hijo de Dios, viniendo a este mundo, encuentra este puesto donde los animales van a comer. Es decir, que ese heno
se convierte en el primer lecho para aquel que se revelará como el pan vivo, el pan bajado del cielo. Y así es, Jesús, puesto en un pesebre, se convirtió en pan para nosotros. El origen de nuestro pesebre, pues muchos sabemos, o quizás otros no lo saben, que viene del origen de San Francisco. Y bueno, este pobre santo, pero rico en misericordia de Dios, fue quien nos dio las primeras luces de este pesebre. En una ciudad, Grecio, muchos frailes de distintos lugares fueron un día, un 25 de diciembre, y se trovaron con esta maravillosa escena. Pero hermano, no hemos venido aquí para recibir una lección de historia. Vamos a hacer vivo este signo admirable para nosotros. Digamos que San Francisco realizó una gran obra de evangelización con la simplicidad de aquel signo. Su enseñanza ha penetrado tanto en los corazones que hasta el día de hoy lo tenemos en nuestras casas, en nuestras familias, en nuestros institutos. Pero hay una pregunta que nos hace el Papa en el número 3 de esta exhortación apostólica. ¿Por qué Belén suscita tanto asombro y nos conmueve? Pero nos da la respuesta también. En primer lugar, porque manifiesta la ternura de Dios. Es el creador del universo que se baja hasta nuestra pequeñez con el don de la vida. En Jesús, el Padre nos ha dado un hermano que viene a buscarnos cuando estamos desorientados y cuando perdemos el rumbo. Amigo fiel que siempre está cerca de nosotros. Qué grande es Dios. Nos ha dado a su Hijo que perdona y nos levanta del pecado. De un modo particular, esta realidad del pesebre, desde su origen, es una invitación a sentir, a tocar, a tener en nuestras manos la pobreza del Hijo de Dios, que Él mismo la eligió para encarnarse. Esta es una llamada que nos hace Jesús para seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo, que desde esa gruta sagrada de Belén lo conduce hasta la cruz de nuestra salvación. Hay ciertos signos que están en el Belén y nos ayudan a comprender el significado. En primer lugar, es el contexto de ese cielo estrellado en la oscuridad y el silencio de la noche. Se hace así no solo por fidelidad a los relatos evangélicos, sino también por el significado que tiene. Pensemos cuántas veces esa noche envuelve nuestras vidas. Cuántos instantes en oscuridad. Pero incluso así, Dios no nos deja solos, sino que se hace presente para responder a las preguntas que quizás nosotros como jóvenes y adultos nos hacemos. ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Por qué nací en este momento? ¿Por qué amo? ¿Por qué sufro? ¿Por qué moriré? Y lo más hermoso, lo más bonito, hermanos, que para responder a esta pregunta, Dios se hizo hombre. Su cercanía a nosotros trae luz donde hay oscuridad. Ilumina a cuantos atravesamos las tinieblas del sufrimiento. Otra cosa que merece atención son los paisajes que forman parte de este Belén, que a menudo representan ruinas. Y es que hay una leyenda
hay una leyenda inspirada en la leyenda áurea, donde se narra, según una creencia pagana, que en Roma, el Templo de la Paz en Roma, se derrumbaría cuando una virgen diera luz. Esas ruinas son sobre todo el signo visible de la humanidad caída, de muchas veces nuestra realidad, cuando todo está en ruinas, corrompido, deprimido. En este escenario nos dice Papa Francisco que Jesús es la novedad en medio de un mundo viejo. Y es Francisco quien nos vuelve a decir esto, que Jesús ha venido a sanar y a reconstruir, a devolverle a nuestras vidas y al mundo su esplendor original. ¿Sabe qué sería bonito? Volver a sentir esa emoción de cuando éramos niños. Y mientras hacemos nuestro pesebre y cuando colocamos esas montañas, los riachuelos, los templos, de esta manera estamos recordando cómo la creación participó también en ese momento en que nos nació el Salvador. Los ángeles en nuestro pesebre y la estrella son la señal de que también nosotros, jóvenes, hombres y mujeres constructores de la civilización del amor, nos debemos poner en camino para llegar a la gruta y adorar al Señor, como los humildes pastores de Belén. Vayamos pues a Belén y veamos lo que ha sucedido y que el Señor nos ha comunicado. Así dicen los pastores, después de este anuncio maravilloso hecho por los ángeles. A diferencia de tanta gente que es opulente, que es rica, que pretende ser más de lo que somos los otros, los pastores se convierten en los primeros testigos de lo esencial, de la salvación que se nos ofrece. Porque es cierto, son los más humildes y los más pobres quienes saben acoger ciertamente el acontecimiento de la encarnación. A Dios que viene a nuestro encuentro en el niño Jesús. Los pastores nos dan un ejemplo, poniéndose en camino hacia Él, para encontrarse con el amor y el estupor. Tantos hoy en día hemos perdido la capacidad de asombrarnos, porque todo se nos viene dado o porque todos nos pretendemos. Pero qué encuentro tan maravilloso es cuando nosotros recibimos en este corazón ese don de quedar maravillado, con la boca abierta, en un éxtasis, como lo han tenido estos pastores, que fueron los primeros en ver a Jesús. Esto es una cosa maravillosa. Nosotros también tenemos en los pesebres, y lo bueno es que esta exhortación se basa en el pesebre, y los pesebres no son otra cosa que el reflejo de nuestras vidas. En los pesebres también nosotros vemos el muñequito o la muñequita con la imagen de los huevos, con las gallinas, con la imagen de que está trabajando el leñador, el hachero, el panadero, porque también son signos de que dentro de nuestra cotidianidad también viene Jesús a encontrarnos. Este encuentro entre Dios y sus hijos, gracias a Jesús, es el que da la vida precisamente a nuestra religión y constituye su singular belleza. Nos hace resplandecer de una manera particular en el pesebre. Los pobres y los sencillos en el nacimiento nos recuerdan que Dios se hace hombre para que los que sentimos la necesidad de su amor y pedimos su cercanía,
Jesús esté con nosotros, como lo dice en la Escritura en Mateo 11:29. Manso y humilde de corazón. Nació pobre, llevó una vida sencilla para enseñarnos a comprender lo esencial. Entonces, desde ese Belén, emerge claramente el mensaje de que no podemos dejarnos engañar por la riqueza y por tantas propuestas sin sentido de felicidad, la falsa felicidad. Al nacer en el pesebre, muchachos, Dios inicia la única revolución verdadera que da esperanza y dignidad a los desheredados, a los marginados. Es una revolución de amor, de ternura. Desde Belén, Jesús proclama con manso poder la llamada a compartir con los últimos el camino hacia un mundo más humano y fraterno, donde nadie sea excluido ni marginado. Y aquí yo veo en esta parte la imagen de ese pastor hermoso y humilde que hemos tenido, como lo ha sido nuestro querido Padre Esteban, que nos ha llamado a construir esa civilización del amor, donde nadie sea excluido ni marginado. Digamos que otra cosa que tenemos en un pesebre es que en nuestra realidad y nuestra cotidianidad estamos acostumbrados a siempre meter más cosas en el pesebre. Esto pretende expresar que en este nuevo mundo inaugurado por Jesús hay espacio para la creación, para todo lo que es humano y para toda criatura. Esto, como lo estaba diciendo adelante, que si el hachero, el lechero, la muñequita, la pastorcita con los huevos, con las ovejas, de distintos oficios, esto nos representa a nosotros en nuestra cotidianidad, la santidad del cotidiano. Es que, como ya lo hemos dicho tantas veces, la santidad no es la meta, la santidad es el camino. Todo esto, como lo dije, representa la santidad cotidiana, la alegría de hacer de manera extraordinaria las cosas que hacemos todos los días, cuando Jesús comparte con nosotros su vida divina. Quizás hoy vemos esas imágenes. Mañana quizás podremos tener en un pesebre un diseñador gráfico, un influencer, un muñequito con una computadora, un pintor, un escritor, un poeta. Quizás esas imágenes representen tu vida o la mía, que dentro de nuestra cotidianidad hemos decidido seguir al Señor y encontrarlo en el portal de Belén. Y así va, todo el pesebre es un caminar, un hermoso caminar, un hermoso paisaje. Por allá está Herodes, por aquí está un templo, por allá están los ángeles, por aquí las ovejas, los pastorcitos. Pero poco a poco el Belén nos lleva a la gruta, donde encontramos las figuras de María y de José. María es una madre que contempla a su hijo y lo muestra a cuantos vienen a visitarnos. Y díganme ustedes, ¿no es cierto que cuando nosotros llegamos a una casa, la mamá del niño dice: mira mi niño, qué hermoso es mi niño? Ahora imagínense ustedes a María, que dentro de su humildad, su sencillez y su ternura, ha sido premiada con ser la madre del Salvador. Es María la primera que nos muestra a Jesús. Ante el anuncio del ángel que le pedía que fuera la madre de Dios, María respondió con obediencia plena y total. Y es que con esas palabras, he aquí la esclava. Pero vamos a quitar esta palabra. He aquí la sierva del Señor, porque el siervo es obediente
es humilde y es llevado por el amor. Hágase en mí según tu palabra. Esto es para nosotros testimonio de abandono y de fe a la voluntad de Dios. Sí, María se convirtió en la madre del Hijo de Dios sin perder su virginidad. Y esto lo dice muy bien el Papa Francisco en el número 7 de esta exhortación. Sin perder su virginidad, consagrándola a Él. Vemos en ella a la Madre de Dios que no tiene a su Hijo solo para sí misma, sino que para todos nosotros, y nos invita a obedecer y a reconocer la palabra de Dios en nuestra vida. Junto a María y en una actitud de protección del niño y de su madre está San José, que a Dios gracias el Papa Francisco ha declarado este año de San José como patrono de la Iglesia Universal. Jesús, así como tenemos a María, también tenemos a José, que siempre nos ayuda a caminar en el camino de la fe y nos cuida como los hermanos de su Hijo, el amado Jesús. Él es nuestro custodio, Él es nuestro protector. Por eso es que siempre deberíamos confiarle en nuestras familias a San José, para que siempre interceda por nosotros. Y bueno, he hablado de tantas cosas, pero ahora hay un corazón que comienza a palpitar. Y es el corazón del pesebre. Cuando colocamos la imagen del niño Dios, de Jesús. Y Dios se representa así, en un niño, para ser recibido en nuestros brazos, como a veces lo recibimos en nuestras manos con la comunión. En la debilidad y en la fragilidad esconde su poder que todo lo crea y lo transforma. Parece imposible, según nuestro pensamiento, pero así es. En Jesús, Dios ha sido un niño, y en esta condición ha querido revelar la grandeza de su amor, que se manifiesta en la sonrisa y en tender las manos hacia todos, es decir, en construir la civilización del amor. El nacimiento de un niño es causa de alegría, asombro, porque nos pone ante un gran misterio, viendo la vida brillar en los jóvenes, en los jóvenes esposos de un niño recién nacido. Entendemos tantas veces los sentimientos de María y de José. Mirando al niño Jesús, contemplando, percibían la presencia de Dios en sus vidas. Y la vida, Dios mismo, se hizo visible. Se hizo carne como nosotros. Y bueno, otra parte que podemos hablar es que esto nos tiene que susurrar al corazón. La sorpresa que es poder ver a Dios que asume nuestros propios comportamientos. Duerme, toma la leche de su madre, llora, juega como todos los niños. Así pues, mientras se nos muestra el pesebre como el nacimiento del Señor, se nos muestra que Jesús se ha hecho como nosotros, se ha acercado a nosotros. Otro punto es la Epifanía, la manifestación del Señor, que allí es cuando se colocan en el nacimiento las figuras de los Reyes Magos. Estos Reyes Magos vienen a ofrecerle dones, oro, incienso y mirra, que tienen un significado importante. El oro honra la realeza de Jesús, el incienso su divinidad y la mirra su santa humanidad,
que conocerá la muerte y la sepultura. Contemplando esta escena, estamos llamados a reflexionar sobre nuestra responsabilidad como cristianos para ser evangelizadores y aún así constructores de la civilización del amor. Cada uno de nosotros se hace portador de la buena noticia. ¿Y tú? ¿Cómo compartes la buena noticia? Esa es una buena pregunta para nosotros reflexionar en esta Navidad juvenil, en esta Navidad virtual, en esta Navidad familiar, en mi Navidad, en tu Navidad. Y bueno, a veces nosotros ponemos excusas, que estamos lejos de Jesús, que no tengo tiempo, que el trabajo. Pero los santos reyes nos enseñan que se puede comenzar desde muy lejos, así como ellos desde Oriente iban persiguiendo la estrella, desde muy lejos para llegar a Cristo. Son hombres sabios, ricos, extranjeros, sedientos de lo infinito, y parten para un largo y peligroso viaje que los lleva hasta Belén. Y ciertamente, llegados a su país de vuelta, habrán contado este encuentro sorprendente con el Mesías, inaugurando pues el viaje del Evangelio entre las gentes. En cualquier lugar y de cualquier manera, Belén nos habla del amor de Dios. Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca que está de nosotros. Hermanos, como nos dice el Papa, en Belén se forma esa parte dulce y exigente del proceso de transmisión de la fe. Y ahora yo te invito a ti, hermano y hermana, a que prepares el mejor pesebre que puedes preparar, tu corazón. Que a través de estos medios digitales nos sentamos protegidos por la presencia de Dios que se hace como nosotros. Nos sintamos inspirados por María en ese sí al Señor. Que nos podamos sentir protegidos por San José, que nos quiere como a sus hijos. Que podamos asombrarnos de recibir la buena noticia que nos da el ángel. Y que sigamos también el ejemplo de los pastores de Belén, que dentro de su humanidad y de su quehacer cotidiano han obedecido y han encontrado al Salvador, al Mesías, al pan vivo bajado del cielo, al Emmanuel. Y nos invitan a creer que Dios ha hecho para nosotros esto posible. Bendito y alabado sea Jesús siempre, porque siempre será una realidad en nuestras vidas. Y nos tenemos que seguir sintiendo inspirados también en este pesebre por la creación, porque somos parte de ella y debemos estar en armonía para alabar a Dios. También en esas otras imágenes de la vida cotidiana, porque Dios no es un evento aislado de nuestras vidas. Dios está siendo presente a buscarte a ti que estás en tu casa, en tu trabajo, en tu iglesia, en tu parroquia, haciendo los oficios, teniendo una familia, educando a los jóvenes, buscando la verdad y la justicia, acompañando a los enfermos. Allí está Dios, hecho carne para cada uno de nosotros. Y otra cosa fundamental antes de terminar,
¿Saben qué significa Belén? Belén significa casa de pan. Y es en esa casa donde Jesús se ha hecho carne para nosotros, el pan vivo bajado del cielo. Que siempre nos sentamos orgullosos de pertenecer a la gran familia cristiana y de llamarnos cristianos, porque ser cristianos es ser otro Cristo. Entonces los invito, muchachos, a que la Navidad crezca dentro de ustedes, dentro de nosotros. Que el niño Jesús que nació en Belén nos bendiga toda la vida. Amén.